El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy está con nosotros desde la hermosa ciudad de Guatemala el hermano Mario Enríquez, pastor de la iglesia Belén de Judá en Guatemala, Guatemala. Hermano Mario, gracias por venir a Monterrey y especialmente por venir a visitar el Templo Sinaí y a Eleva tu Visión. Gracias, hermano José. Para mí es un honor, es un privilegio, es un gozo poder estar de nuevo ante los micrófonos de esta radio para poder conversar, para poder llevar el mensaje de las buenas noticias, ya que en este tiempo hay muchas malas noticias. Abundan. Pero nosotros tenemos las buenas noticias. Amén. ¿Verdad? Mira, Mario, creo que yo nunca te había preguntado esto al aire, pero ¿podrías vos decirme qué los llevó a Delia y a vos a ponerle a la iglesia de ustedes el nombre Belén de Judá? ¿Por qué ese nombre? Bueno, gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante. Algunas personas también me han hecho la misma pregunta, ¿por qué Belén de Judá? Pues en el hebreo la palabra Belén, que es Betlehem, significa casa de pan. O casa de alimento. O casa de alimento, exactamente. Y con la palabra Judá, que la palabra Judá significa alabanza, entonces viene significando casa de pan y de alabanza. Y nuestro anhelo, ya sabemos nosotros que en Belén nació el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, y Él nació en Belén, ¿verdad? Por eso se llama en la casa de pan. En la casa de pan. Entonces, nuestro anhelo, nuestro deseo era que también en el lugar donde estamos hubiera una casa de pan donde el pan de vida se hiciera presente siempre, ¿verdad? Y algo de David, el hecho de que él fuera precisamente de ahí, de los campos de Belén. Exacto. David, a quien nosotros tenemos como, en la Biblia, no solo nosotros, la Biblia lo pone como jefe, como dice que lo dio como jefe, como maestro, como capitán a las naciones, a David. Entonces David, su ejemplo, lo más trascendental en la vida de David es que es un hombre de alabanza, un hombre de adoración. Y por eso es conocido en los cielos. Por eso es conocido. El dulce cantor de Israel. Amén. Le llama la palabra de Dios. Amén. Sí, fue un hombre de guerra, pero en los cielos conocido como un adorador. Así es. Nadie puede ser un hombre de guerra espiritual si no es un adorador, ¿verdad? Tiene que ser un adorador, un hombre que está en la presencia del Señor, y David era eso. Y también era de Judá. Él era de Judá. Entonces, Belén de Judá, casa de pan y alabanza. Amén. Y que nosotros sabemos, por lo que la Biblia nos dice, que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, nuestro anhelo, le pusimos Belén de Judá porque nuestro anhelo era, con la alabanza, que el pan de vida pueda descender a nuestras reuniones. Y así ha sido. Y así ha sido por la pura misericordia de Dios, porque no lo merecemos. Entonces, Él ha venido por medio de la alabanza y su gloria viene y salimos como cuando uno ha comido, cuando uno ha tenido mucha hambre, ha caminado por mucho largo rato y uno tiene hambre y va y come, sale restituido, ¿verdad? Amén. Entonces ese fue nuestro anhelo. Pero fíjate que mencionaste algo vos ahorita, que alguien podría pensar como que todo esto es algo muy mecánico, ¿verdad? O sea, si yo hago esto va a suceder tal cosa. Pero vos mencionaste por la pura misericordia de Dios, porque no merecemos nada de esto. Así es. La verdad es que cada lugar en donde Dios visita, lo primero que tenemos que decir es, Señor, no merecemos tu visitación.
Amén. Tú desciendes por tu puro amor, Así porque es. tú quieres hacer algo precioso Así con es. nosotros. Una de las cosas, hermano José, es que uno de los anhelos de un padre es tener siempre comunión con sus hijos, ¿verdad? Ujú. Como vos como padre, yo como padre y los oyentes que hoy nos están oyendo. Y por cierto, quiero dar un saludo a todas las madrecitas, ¿verdad? Quedaste de que lo ibas a dar. Sí. Mañana es 10 de mayo para los que nos están oyendo en vivo. Mañana 10 de mayo, Día de las Madres, y una felicitación para las madres. Amén. Ser madre creo que es tal vez un poco más difícil que ser padre, ¿verdad? Creo yo. Bueno, sí, pero por otra parte tenemos el ejemplo del Padre Celestial, ¿verdad? Sí. Entonces, Claro, sí. creo que el Padre Celestial cumple su función a la perfección. Sí. La iglesia, que es el tipo de la madre, también cumple ese ejemplo a la perfección. Sí, pues hablaba de este punto, o sea, me metí a este punto porque a un padre le agrada ir y visitar a sus hijos o que sus hijos lo visiten a él o a ellos, ¿verdad? Y entonces el Padre Celestial de veras se regocija con llegar a nuestras reuniones. Y aunque, como ya dije antes, no lo merecemos, Él por pura misericordia, por pura gracia, Amén. Él viene y nos llena y la gloria del Señor se siente y por eso es que después de esos servicios maravillosos donde el Señor se mueve, todo mundo está sonriendo, todo mundo está contento porque el Señor ha descendido, el Señor ha estado ahí, ¿verdad? Hablando de la comunión, ahorita me puse a pensar que vos decías que vos querés platicar con tus hijos, estar con ellos. Casi cada pareja de predicadores que nos ha visitado tiene hijos mayores y vienen aquí a Monterrey y están lejos de sus hijos. Pero nomás encuentran un lugar donde se puedan comunicar. Lo primerito que hacen, mira, ya llegamos, mira, sí. ¿Qué querés? Mira, que está esa comunicación, ¿verdad? Sí. Y mandar fotos, sí. Mira, aquí estamos con los hermanos Ordóñez, mira, aquí estamos en la iglesia, mira en los bautismos, mira. Sí, porque se busca esa comunión y es la comunión que el Padre busca con nosotros. Así es. Ahora, pero no querés hablar de esto, solo déjame mencionar algo, te cuento a vos y a todos nuestros oyentes, que el 19 y 20 de agosto tendremos un seminario propiciado por Ministerios Hebrón. El maestro será el hermano Oscar Ríos, quien estuvo aproximadamente hace un año con nosotros, hace 11 meses. Él viene de Medellín, Colombia, y realmente es una invitación a todos los cristianos que quieran conocer algo más del Señor. Vamos a estar en el Centro de Convenciones Sintermex el 19 y 20 de agosto del año 2017. Si ustedes quieren mayor información, en Eleva tu Visión vamos a estar diciendo más detalles, hospedaje, alimentación, todos los detalles, inscripción. Así es que, por favor, reservemos esa fecha. Es sábado y domingo 19 y 20 de agosto. Pero, Mario, por favor, compartí con nosotros lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Gracias, hermano José. Para esta noche, esperamos con la ayuda del Señor poder ser los canales de Dios para ayudar a otras personas, ¿verdad? Quiero hablar en esta noche acerca de un tema muy, pero muy trascendental. Y es lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 31 y 32. Capítulo 22, perdón. Sí, sí, ok. Lucas 22. Lucas 22, versículo 31 y 32. ¿Me permitís leerlo? Sí, hazme el favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Amén. Lo que yo quiero decirle a los hermanos, a los amigos, es que el Señor está preocupado no en que Pedro iba a caer, sino en que Pedro, a pesar de lo que le iba a suceder, mantuviera su fe. Lo peor que puede sucederle a un discípulo de Cristo no es que caiga, no es que peque,
sino que pierda la fe. Mira, la palabra de Dios dice, y es interesante que otros que han compartido en Eleva tu Visión recientemente, hablan acerca de cuando un cristiano cae. 7 veces caerá el justo, dice la palabra. Así es. ¿Verdad? Así Pero es. Dios lo levanta. Así es. Pero aquí es interesante lo que haces ver, porque dice aquí en plural que Satanás quiere zarandearlos a todos. A todos. Así es. O sea, no solo a Pedro, sino que Satanás quiere zarandearlos a todos, Así es. pero Jesús está preocupado por la fe de uno de ellos, de Sí, Pedro. Exactamente. Así es. Es tremendo esto. Yo quiero decirte, mientras hay fe en el hombre, hay esperanza. ¿Verdad? Pero cuando el cristiano pierde la fe, todo está perdido para esa persona. Todo está perdido. En esa última noche de la última cena que se ve aquí cuando Jesús anunció que Pedro le iba a negar 3 veces, esta predicción se encuentra en los 4 evangelios. Sí, sí. Pero el de Lucas es el que nos trae esta frase, ¿verdad? Que no se ve en los otros evangelios, ¿verdad? Y es donde el Señor le dice, pero yo, le dice él, yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Ya el Señor había orado. El Señor había intercedido. A estas alturas ya había orado. Ya había orado. El Señor ya sabía que Pedro iba a caer. No está diciendo, pero voy a orar por ti. Ya había orado. Exactamente, exactamente. El Señor no solo sabe quién va a caer, sino que el Señor como que estuviera esperando que por la naturaleza, pecaminosa. O sea, no lo toma por sorpresa, ¿vale? Exacto. Bueno, vos sabés que al Señor nada lo toma por sorpresa. Es a nosotros que todas las cosas nos toman por sorpresa. Sí, ¿verdad? Nosotros, es que yo realmente no soy así, yo no sé por qué actué así. Sí, sí. El Señor sí sabe cómo somos. Sí, y yo quiero decir a los hermanos, fíjense hermanos, que aquí el Señor Jesús ha estado orando no para que Pedro no caiga. Sí. ¿Verdad? Es interesante. Porque fíjate que hasta cierta medida era necesario que Pedro cayera. Hasta cierta medida. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre muy confiado en sí mismo. Autosuficiente. Autosuficiente. Podríamos llamarlo prepotente, tal vez. Era prepotente. Sí, en la Biblia, no quería ser muy abusivo con él, pero es la pura verdad. En la Biblia se menciona hasta que le quería dar órdenes al Señor Jesús, hombre. En ninguna manera eso te acontezca. Y es que, bueno, cuando lo vemos en la Biblia y vemos, por ejemplo, podríamos ver la edad de Pedro, aunque la Biblia no lo dice, pero sabemos que Pedro era mayor que Jesús, ¿verdad? O sea, podemos deducir eso, ¿verdad? Jesús para Pedro y otros apóstoles, Jesús era un muchacho, era un joven, por supuesto, pero con una altura espiritual tremenda, ¿verdad? Entonces, pero era su líder, ¿verdad? Jesús era su líder, entonces Pedro tenía que respetarlo, pero ahí en Pedro vemos el carácter que Pedro tenía, ¿verdad? Y es que el carácter es cosa seria en todos los seres humanos, ¿verdad? Es lo que más problemas nos da, porque algunos que tenemos un carácter, algunos tienen carácter muy volado y otros tienen un carácter muy, muy pasivo, entonces también el ser muy pasivo es malo y el ser muy volado también es malo. El carácter nuestro debe de ser moldeado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mira, yo casi te aseguro que cuando vos has predicado acerca de Pedro en todas las congregaciones donde el Señor te ha llevado, la gran mayoría de gente nos identificamos con el carácter de Pedro. Así es. Impaciente, impulsivo, así que le queremos entrar al toro por los cuernos, según nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Yo prediqué una vez hace mucho tiempo, prediqué un mensaje y le titulé El termómetro de Pedro. ¿Por qué? Termómetro de Pedro, ¿vale? Le puse así. ¿Por qué? Porque a Pedro lo vemos unas veces muy elevado y otras veces lo vemos muy bajo, ¿verdad? Entonces, y así andamos nosotros también.
Exactamente. Una de cal y una de arena. Y en el estado anímico muchas veces así somos. A veces estamos con toda la euforia gritando amén y aleluya, tal vez por todas partes. Y otras veces amanecemos hasta abajo. Hasta abajo, ¿verdad? Allá en Guatemala decimos con el moco caído. Ajá. Sí, solo es como la trompa del elefante. Exacto, caído. Así es, exactamente. Entonces, pues el Señor está preocupado no porque Pedro va a caer, porque al fin y al cabo el Señor es el que lo levanta. Porque como dijiste, si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y el Evangelio, José, es el Evangelio de esperanza. El Señor por eso estamos aquí nosotros. Por eso estamos aquí. El Señor nos da a nosotros la esperanza. Si fallamos ayer, comencemos hoy de nuevo. Pongámonos de pie y sigamos adelante. Eso es lo que el Señor espera, ¿verdad? Entonces, como digo, el Señor no está preocupado por la caída de Pedro. Él está preocupado, Pedro, y cuando caigas, que tu fe no falte. ¿Ya? Que tu fe no falte. Vos, pero ¿significa eso entonces que esa es la preocupación del Señor con cada uno de sus hijos? ¿O solo con Pedro? No. Es la preocupación de que la fe no falte. Precisamente por eso es que estoy hablando yo de este tema. Porque cuando una persona cae en algún pecado, sea cualquier pecado, digamos que se enojó con la esposa y tal vez le gritó a la esposa o viceversa. O en el tráfico, de repente se le atravesó alguien y se enojó y tal vez le gritó, que no debe de ser así, ¿verdad? No debería. ¿Y por qué te me quedas viendo? No, yo no te he visto que hagas eso, ¿verdad? Idealmente no debería de ser así, pues. Pero después de que uno ha hecho una cosa así, o lo que haya hecho, ¿qué viene al corazón de uno? ¿Condenación? Condenación, contristamiento, condenación. Y peor si se da cuenta que a la persona que le gritaste es un hermano, un vecino que te conoce. Una oveja de tu iglesia, vamos. Bueno, ¿qué es lo que viene después de la condenación? No, el Señor no me va a perdonar esto. Bueno, esa es una de las armas que Satanás utiliza. Exactamente. Otra vez volviste a fallar, vos. Exactamente. Y entonces, precisamente, por eso es que el Señor le está diciendo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no te falte. Porque un cristiano sin fe es un cristiano sin esperanza. ¿Ya? Entonces, como ya dije, lo peor que puede sucederle a un discípulo de Cristo no es que peque, sino que pierda la fe, ¿verdad? Mientras hay fe en el hombre, hay esperanza. Pero cuando el cristiano pierde la fe, todo está perdido para él. Mira, el Señor Jesús dice, y me imagino que esto lo tenés dentro de tus notas, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, pregunta él, ¿hallará fe en la tierra? Amén. O sea, eso se refiere a si en los cristianos, en su pueblo, dentro de sus mismos hijos, habrá fe en los corazones. Sí, esa es una de las preguntas que el Señor le hace a sus discípulos cuando dice, cuando el Hijo del Hombre viniere. Está hablando de los últimos días. ¿Hallará fe en la tierra? Es la pregunta de Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? La fe es importantísima, ¿ya? Entonces, como ya dije, un cristiano puede pecar muchas veces porque lo va a hacer, lo hacemos, no queremos, es nuestro anhelo agradar al Señor. Sin embargo, por la misma naturaleza caída que tenemos, le fallamos. Y algunos hermanos, después de que han fallado, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Se ausentan de la iglesia porque el diablo viene y les mete y para eso sos un hipócrita, sos un falso. Entonces el Señor le está diciendo, no, sigue adelante, vuélvete. El Señor está rogando por nosotros. Amén. Fíjate que hay un himno, y esto yo lo he mencionado en un par de ocasiones, aquel himno que dice, fuente de la vida eterna y de todas. Fíjate que en inglés dice una frasecita describiendo al cristiano. Dice propenso a andar errante. Prone to wander.
Y la verdad es que ese es el testimonio de muchos de nosotros como cristianos. Sí. La tendencia a que le vamos a fallar al Señor. Y entonces este mensaje viene para afirmarnos un poco ante el Señor. Amén. Que sepamos que Dios está rogando por nosotros mismos. Sí, fíjate, hermano José, que últimamente el Señor ha estado poniendo y he estado predicando en mi iglesia y en algunas otras congregaciones donde me han invitado a predicar. He estado hablando mucho acerca del ánimo, el ánimo para seguir. Razones para dejar el camino del Señor hay muchas. Razones para dejar al Señor hay muchas. Pero debemos de seguir adelante. Amén. ¿Verdad? El Señor lo que anhela de nosotros es la perseverancia, que sigamos adelante, ¿verdad? A pesar de que fallemos, pero que avancemos. Sí. Y la verdad es que si el Señor estuviera buscando motivos para descalificarnos, mejor ni nos hubiera salvado. Sí. Tiempo porque atrás. Él ya sabía que íbamos a fallar. Amén. Por eso, precisamente, como él ya sabía que íbamos a fallar, Juan en la epístola dice, hijitos, dice, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Déjame que anime a los hermanos. Tal vez no, lo necesitamos. Tal vez algún oyente ahorita se siente desanimado, le falló al Señor y él siente, yo soy un hipócrita. Deja de estar oyendo al diablo, hermano, y oye esta noche el mensaje que estamos dando para ti. Y de veras, Mario, yo no estoy pensando en oyentes allá, yo estoy pensando, yo mismo necesito ese mensaje. Así es, amén. Porque Dios nos habla una palabra de esperanza y Él es el primero que quiere vernos sobreponernos a esa falta de fe y avanzar con Él. Así es. El Señor le está diciendo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Porque sin fe ya no puede arrepentirse la persona. Sin fe ya no se puede arrepentir. Sin fe la persona ya no puede levantarse. El arrepentimiento está condicionado y está unido a la fe. Sin fe yo no puedo ser un creyente. O por definición. Exacto. Sí, o sea, Pablo dice que los que son de la fe de Abraham, esos son hijos de Dios. O sea, desde el ingreso a la salvación es por la fe. Así es. La salvación es por la fe. Sí, así es. ¡Wow! Mientras permanezca encendida la luz de la fe, aunque sea débilmente. El famoso pábilo que humeare, ¿verdad? Exactamente. Aunque sea débilmente, el hombre tendrá conciencia de que está lejos de Dios y lo que tiene que hacer es volverse a Dios. Pero el enemigo es el que le viene a hablar, ¿verdad? El diablo lo que hace, José, es ponernos duda en el corazón. Cuando fallamos, el diablo nos pone duda. Dios ya no te ama. Dios te va a desechar para siempre. Pero fíjate que yo he escuchado testimonios de personas que estuvieron fervientes con el Señor y luego se alejaron de Dios. Pero ellos contaban que aún estando lejos y aún estando en pecados, cometiendo cosas incorrectas a los ojos de Dios, ellos decían que en las noches ellos se ponían a pensar, Señor, ¿será que hay esperanza para mí? Señor, ¿cómo? Y ellos se lamentaban de su condición en la que estaban. Sí, pues. Pero quiere decir que todavía había un esbozo de fe, porque por eso tenían esa conciencia de que estaban haciendo algo mal y de dirigirse a Dios. Amén. Así es, por eso dije que la fe es sumamente necesaria. Amén. Si perdemos la fe, creo ya estamos arruinados, hermanos. Pero Dios no quiere que perdamos la fe, ¿verdad? Yo he rogado para que tu fe no falte. No falte, ¿verdad? Ahora, ¿pero de qué fe estamos hablando también? Bueno, podríamos definirlo en un momento. Claro, sí. Estamos en Eleva tu Visión con el pastor Mario Enríquez. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Mario Enríquez. Estamos viendo este tema cuando Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado a Dios, al Padre, para que tu fe no falte. Y eso es algo que Él hace por cada uno de nosotros. Pero Mario, nos quedamos a punto de que definieras qué es la fe. Amén, amén. Bueno, la fe es un término que ha sido muy manoseado últimamente, ¿verdad? La gente dice, tenga fe, tenga fe, tenga fe. Pero definamos lo que es la fe desde el punto de vista bíblico. La fe es una seguridad firme o una convicción que está basada en el oír. En Romanos. Bueno, sí, en Romanos 10:17. Dice ahí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí. O sea, no, mucha gente dice, entonces hay que leer la Biblia y leer y leer y leer y leer. Y donde quiera que se lee, ahí ya está teniendo fe. Sí. No, estamos hablando de una palabra de parte de Dios. Sí, así es. Esa palabra de parte de Dios que produce fe es la que yo oí cuando tenía 14 años y le di mi vida a Cristo. Esa palabra. Y es la palabra que también vos oíste, sí. ¿verdad? Y es la palabra que muchos cristianos han oído y es lo que los ha llevado a los pies de Cristo. Pero no es solo la fe para salvación. No. Hay diferentes clases de fe, ¿verdad? Fe, entonces, fe es creer. Fe es confiar. Creer, confiar. Es estar convencido de algo, ¿verdad? La fe nos permite creer aún sin comprender las cosas. Hay muchas cosas de Dios que yo no las entiendo, pero las creo. Bueno, sí, los mismos apóstoles, los mismos patriarcas hablaban de cosas que eran indescriptibles, inefables, dijo Pablo. Y sin embargo, ellos creían esas cosas. Sí. Hay muchos hombres que han decidido no creer en Dios porque no lo pueden concebir, porque para ellos todo tiene que ser mental. Entonces, como ellos no pueden concebir a Dios, deciden no creerlo, creer en Él. Porque la fe es contraria a la razón. Exactamente. Entonces, con la fe y la razón, en el aspecto de Dios, yo me quedo con la fe. Porque como hay cosas que honestamente, hay cosas que mi razonamiento no entiende. ¿Vos cuántas veces vos te has quedado ahí sí que perplejo con cosas que encontrás en las Escrituras y no las comprendés? Así es. De aquello que si viniera alguien y te preguntara, mire, Pastor Enríquez, esto es... Pues mira, hermano, yo no lo comprendo, pero busquemos al Señor a ver qué nos habla, ¿verdad? Así es. Entonces, por la fe creo en Dios, no lo puedo comprender, no sé cómo existe, pero algo me dice que Él existe, ¿verdad? Y eso que me dice que Él existe es la fe, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser personas de fe. Ahora, ¿cómo viendo la definición de la fe, cómo tomamos cuando lo define en Hebreos 11,
El apóstol Pablo dice en Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vamos a ver que eso del buen testimonio es algo que se ve en muchos de los hombres en el Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que vos estás diciendo, ¿va? Ajá. Así es. Ajá. Entonces la fe es la convicción, es la seguridad basada en el testimonio de que algo es verdadero o confiable. Aunque no lo entendas. Aunque no lo entienda. Aunque no lo comprenda. Porque muchas veces no entendemos ni comprendemos las cosas, ¿verdad? Ahora, yo quiero que veamos la importancia de la fe. La fe, como ya te dije, está siendo muy manoseada. Pero la fe es una doctrina clave en la vida cristiana, ¿verdad? La fe es la llave maestra de la vida cristiana. La fe es la que abre todas las puertas, comenzando con la puerta de la salvación, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás, sanidad divina, milagros. Bueno, el caminar con Dios. Así es. El apóstol Pablo dice en Hebreos 2:8, cuando le escribe a los hermanos de Éfeso. Dice, ¿En Hebreos o en Efesios? No, ¿cómo dije yo? Dijiste Hebreos, pero bueno, es Efesios. Efesios 2:8. Ahí está hablándonos acerca de la salvación, que no es por obras. Pero dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Exacto. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Sí. Entonces, veamos esto. ¿Por qué el Señor le dice a Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no falte? Si te falta la fe, ¿podés ser salvo? No. Entonces, por eso es sumamente necesaria mantener la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, esta fe no es de vosotros. Sino es un don, es un regalo. De parte de Dios. Exactamente. Alguien dijo que la gracia es la mano de Dios dándonos y la fe es nuestra mano recibiéndolo. Ok, ¿verdad? Ok, repetí eso por favor, Mario. Que la gracia es la mano de Dios dando y la fe es nuestra mano recibiendo. Qué lindo. Qué lindo. Sí, la fe adquiere lo que la gracia provee. Sí. Siguiendo con esa definición, esa descripción. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que define a un creyente? ¿Qué es lo que define a un cristiano? La fe. Porque si no tenés fe no puedes ser creyente. ¿Creyente qué es? El que cree. Sí. ¿Verdad? Entonces, la fe es la señal que identifica a cada cristiano. Sin fe no hay cristianismo. Entonces, vimos que la puerta de la salvación, el ingreso, el acceso a la salvación es por medio de la fe. Pero ¿qué otras cosas hace la fe? Bueno, hay otras cosas más. En la Biblia, por ejemplo, mencionabas de los hombres de fe, ¿verdad? Estabas mencionándolo. La Biblia es el relato de aquellas personas que le creyeron a Dios, ¿verdad? La Biblia es un relato de la fe. Ok, sí. ¿Verdad? Y es la historia de la fe. Es la historia de la fe. La fe es algo que debe de acompañarnos siempre. ¿Por qué? Escuchemos bien. El pecador es salvo por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la otra cosa. El cristiano debe de caminar por fe. El apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Otra cosa, la fe es necesaria para agradar a Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cualquier cosa que hagamos sin fe es pecado. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe.
y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ya? El justo no solo va a ser salvo por la fe, sino que debe vivir por fe. ¿Ya? Eso lo dice la Biblia en el libro de Habacuc 2:14, Romanos 1:17. En todo el Nuevo Testamento está lleno de eso. Esas palabras, José, esas palabras de el justo por la fe vivirá, fueron las palabras que hicieron que Martín Lutero proclamara las 95 tesis que puso en la catedral. Sí, o sea, lo que le dio vida nueva a la iglesia. Lo avivó, exactamente. Avivó a Martín Lutero y avivó a la iglesia. Esas palabras, mas el justo por la fe vivirá. Son palabras tremendísimas. Sí, entonces se refiere no solo a no pensar y no depender de las obras, no depender de las acciones que puedes comprar, que puedes adquirir para tener salvación, sino se refiere a lo que tú crees en tu corazón y esa convicción es lo que te va a permitir vivir. Así es. ¡Wow! Así es. ¡Wow! Tremendo, Sí, ¿verdad? es poderosísimo. Una cosa más que tengo que deciros, como dijo el Señor, ¿verdad? Ajá. El éxito en la vida cristiana se mide por medio de la fe. El Señor dijo, conforme a tu fe, Te sea hecho. que sea hecho. Pero hiciste la salvedad que en algunos círculos se está hablando acerca de superfe, de tener gran fe. Eso no es tener éxito. No. No. Okay. Estoy hablando del éxito en la vida cristiana. Ok. ¿Verdad? Entonces, también una cosa más. Es por ella que vencemos al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe. Exacto. Amén. Exactamente. Entonces, por eso es que el Señor le está diciendo a Pedro, pero yo he rogado, Pedro, para que no te falte la fe. ¿Verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo iba a poder Pedro agradar a Dios si no tenía fe? ¿Verdad? Entonces, retrocediendo un poco, viene Satanás y él quiere zarandearlos a todos. Lo que él quiere es zarandear de tal manera que la fe desaparezca. Sí. Sin embargo, hermano José, la zaranda era algo que se hacía con el grano de trigo. La zarandeada o la zaranda que se hacía, lamentablemente ya no se... Aquí en México creo que todavía se cultiva el trigo, ¿verdad? Sí, pero creo que no se usa zaranda. No, ya no la usa. O sea, no se usa el cernido de mano, aunque digamos. antes sí se hacía. Yo creo que sí. ¿Verdad? Y eso es, la zaranda no es para deshacer el grano, sino para limpiar el grano. Para separar. Para separar la paja del verdadero grano, ¿verdad? Una cosa más con respecto a la fe. Pero entonces quiere decir que la zarandeada del diablo, hasta eso es permitido por parte de Dios para que haya limpieza en su pueblo, en su templo. Amén. Y mira, hablando de ese tema, nos vamos a meter a un tema así un poquito, ¿verdad? Pero las aflicciones son parte de la zaranda. No es para dañarnos. Cualquier persona cuando ve cómo están zarandeando al trigo, la persona ignorante dirá, pero están maltratando al trigo. No, el trigo no lo están maltratando, al trigo lo están limpiando. Es una limpia la que el Señor nos hace a través de todo esto, ¿verdad? Entonces... está quedando solo lo puro. Así es. Lo que va a ser el alimento, ¿verdad? Podríamos decir así, ¿verdad? Entonces, una cosita más que quiero hablar acerca de la fe, porque las personas hoy en día dicen, tenga fe, usted tenga fe, pero ¿fe en qué? Yo puedo tener fe en cualquier otra cosa, pero de esa no es la fe que la Biblia nos está hablando. Hoy todo mundo tiene fe. Fíjate es decir, cree en algo. Fíjate que en nuestros países latinoamericanos, muy arraigados en cuanto a religiones y en cuanto a creencias, hay muchos que hacen, no sé si conoces el término mandas, como votos o como promesas que hacen a algún santo, a algún objeto, y ellos se comprometen a hacer
tal manda, cumplir con esa manda con tal de obtener algún beneficio a cambio. Alguna peregrinación, ese tipo de cosas. Y te digo, en México hay mucho de eso, pero como vos decís, todos los seres humanos tienen fe en algo, en alguna cosa. Sí. El asunto es en qué va a estar fundamentada nuestra fe. Y no basta solo con tener fe en algo, ¿verdad? Unos tienen fe en el sol, otros tienen fe en la luna, otros tienen fe en una vaca, otros... No debe de ser así. El Señor Jesucristo nos habla acerca de la fe. La verdadera fe no es sola, es fe en Dios. Jesús dijo, tened fe en Dios. ¿Ya? Tened fe en Dios. Y ese verbo creer es un verbo transitivo, y esto quiere decir que necesita un objeto directo. A veces le decimos a los hermanos, tengan fe, hermanos, tenga fe, hermano, solo crea, pero ¿creer en qué? ¿Verdad? La fe necesita un objeto en que apoyarse. La fe en sí no tiene poder. Algunos tienen fe en la fe. No sé si me explico. Sí. Yo tengo fe de que tengo fe. Sí. Y algunos creen que solo porque tienen fe van a recibir de Dios van a recibir de Dios cualquier cosa. Lo que ellos solo quieren porque pedir. tienen fe, pero ¿fe en qué? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, la fe necesita un objeto en que apoyarse, y la fe en sí no tiene ningún poder, ¿verdad? La fe, dicen algunos, mueve montañas. Yo no creo eso. No. La fe no mueve montañas. Quien mueve las montañas es Dios. En respuesta a la fe. En Él. Sí, y la fe que es conforme a ciencia, a lo que el Señor quiere. O sea, por eso no es solo cuestión de pedir caprichos y de pedir antojos, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra fe, o sea, la fe bíblica, es aquella fe que viene cuando uno ha recibido una palabra de Dios. Sí, por eso, la fe viene por el oír una palabra de Dios. Exactamente. Hay algunos hermanos que se meten a un negocio y dicen, por fe me va a ir bien. Entonces yo les pregunto, hermano, ¿usted ya recibió una palabra de Dios? No, hermano, pero por fe me va a ir bien. A veces confundimos la fe con la esperanza. El deseo. Sí. Entonces, yo quiero que me vaya bien. Yo espero que me vaya bien. No debemos de confundir las cosas, ¿verdad? Me va a ir bien por la fe. ¿Ya recibí yo una palabra de Dios para eso? No, hermano. Entonces solo tenga la esperanza de que por pura misericordia le va a ir bien con ese negocio, ¿verdad? Que tenga la esperanza, ¿verdad? Eso sí se puede tener. Sí, fe, esperanza. Pero no está garantizado. Solo cuando Dios ha hablado y la fe está fundamentada en una palabra del Señor, entonces habrá resultados, pero innegables. Sí. Yo quiero decirle a los hermanos, no acudan a la fe, hermanos, acudan al Señor. Amén. ¿Verdad? No acudamos a la fe, acudamos al Señor Jesús. Amén. La fe es nuestra propia habilidad de creer, podríamos decirlo, ¿verdad? Es nuestra propia habilidad de creer y estamos concentrados en nosotros mismos, ¿verdad? No tenemos que poner nuestra mirada en la fe, sino pongámoslas en el Señor Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Sí, porque, como decís, si no podemos hacer de la fe un ídolo, sí, pero realmente el objeto de nuestra necesario. Alabanza, el objeto de nuestra oración, el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Sea Él el objeto de vuestra alabanza, el objeto de vuestra fe. Amén. Así es. Entonces, que los hermanos entiendan, pues, ¿verdad? Que no es solo asunto de tenga fe. Lamentablemente, muchos predicadores así son, ¿verdad? Tenga fe, hermano. ¿Pero fe en qué? Tengamos fe en la palabra
ante el Señor Jesús. Bueno, mira, creo que sí es el orden en que estás llevando esto, creo que sí nos está quedando claro. O sea, es indispensable tener fe, pero tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Vamos a tener otro segmento, ¿verdad? Sí, sí. En el próximo segmento yo quiero enseñarle a los hermanos cómo tener fe. Espero que les ayude cómo tener fe, ¿verdad? Ok, estamos en Eleva tu Visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ya en el último segmento de este programa con el pastor Mario Enríquez viendo lo que, bueno, por qué es tan importante la fe, por qué es tan indispensable la fe, pero ¿cómo podemos tener más fe, Mario? Amén. Gracias, José. Bueno, definitivamente ya dijimos que no es solo asunto de tener fe en cualquier cosa. Fe en Dios, ¿verdad? De eso estamos hablando. ¿Vos no te acordás cuando éramos muchachos había calcomanías en buses que decía fe en Dios y adelante? Sí. Sí. No eran cristianos los que ponían eso, ¿verdad? Pero de eso nos vas a hablar ahorita. Sí. ¿Cómo puedo yo tener fe? Bueno, la fe está basada en el conocimiento. ¿Cómo? Yo tengo fe en vos. Si vos me das una palabra, por decir algo, hoy te voy a invitar a comer arrachera. ¿Al salir de aquí? Al salir de aquí. Okay. Si vos me decís... ¿Querés que te diga? No. ¿Ah? Que me oiga el hermano Estuardo, ¿ah? ¿Querés que te diga? Sí. De aquí, saliendo de Radio Fórmula, nos vamos a comer arrachera. Sí, digamos, yo te digo. Si vos me decís eso, yo te lo voy a creer. ¿Por qué? Porque me conoces. Porque te conozco. Sé que sos un hombre de palabra, sé que sos un hombre de verdad. Entonces, ¿cómo le voy a...? Si Dios me dice en su palabra que soy salvo por medio de la fe, yo le voy a creer a Dios. Amén. Pero la fe, en primer lugar, la fe está basada en el conocimiento de Dios.
O sea, porque conoces el carácter, el corazón, la naturaleza de Dios, sí. Entonces vos sabés que podés creerle. Lo que Él te diga, lo crees. Sí. Y esta es una de las cosas que el diablo quiere quitar de nosotros cuando le fallamos a Dios. Uh-huh. Dios ya no te ama. Uh-huh. Lo ofendiste. Uh-huh. Y muchos de nosotros caemos en depresión por esto. Dios ya no me ama. Y máxime cuando nos viene alguna prueba, alguna aflicción, tal vez de enfermedad o qué sé yo, de pobreza. Entonces le hacemos caso al diablo. Y debemos de recordar, amados hermanos, que el diablo es un mentiroso. Ahora, si yo conozco a Dios, si conozco a mi Padre, Ajá. Él me dice en su palabra, con amor eterno te he amado. Uh-huh. Uh-huh. El amor eterno quiere decir que es un amor que no se termina. Por cuanto yo, Jehová, no cambio, ustedes, hijos de Israel, no han sido destruidos, porque yo no cambio. Es la inmutabilidad de Dios, o sea que Dios no cambia. Entonces yo debo de conocer a Dios, ¿verdad? Entonces se le preguntó a un hombre, a un minero, le preguntaron en qué creía, y él dijo, yo creo lo que cree mi iglesia, dijo. Y entonces le preguntaron, ¿y qué cree su iglesia? ¿Qué cree tu iglesia? Entonces él dijo, la iglesia cree lo que yo creo. Ajá. Y le preguntaron, ¿y qué cree la iglesia y tú? Pues los dos creemos lo mismo. O sea, no sabía nada. Ajá. Entonces, la fe tiene que estar basada en el conocimiento. Yo debo de conocer a Dios. Sé que Dios no miente, por su palabra yo sé que Él no miente, y entonces yo sé que Él me va a dar lo que Él me ha prometido. Pero entonces, para que nuestra fe crezca, tiene que aumentar nuestro conocimiento de Dios. Amén. Así es. Nuestra cercanía, nuestra proximidad a Dios. Así es. Uh-huh. Así es. Entonces, si yo conozco a Pedro Pérez, y este Pedro Pérez es un gran mentiroso, y Pedro Pérez me dice, lo voy a llevar a comer a Rachera, yo no lo voy a creer hasta verlo. Ajá. Pero si José Ordóñez me dice, te voy a llevar a comer a Rachera, Vos ya no lo sigas diciendo. Saliendo de aquí nos vamos para allá. Pero fíjate que hace días que ha estado revoloteando en mi corazón esta cita que dice en el Salmo 73:28. Ajá. Salmo 73:28. Hablando de cómo puede aumentar nuestra fe. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Amén. Tremendo. Una cosita más que quiero decirle a los hermanos. Hermanos, escuchen bien esto. La fe no es un sentimiento. No. La fe no es un sentimiento. Yo no puedo venir a la iglesia y decir, hermano, fíjese que yo ya no siento fe. Ajá. ¿Verdad? Que sí ha pasado. Sí, la fe es una convicción. Yo estoy seguro, aunque me esté llevando el río, yo estoy seguro que ahí está la mano de Dios. ¿Verdad? Entonces, la fe, mis amados hermanos, no es un sentimiento. Nosotros somos muy gobernados por los sentimientos. Si hoy estoy triste, voy a la iglesia. El estado de ánimo, El lo que vos has estado Sí. predicando. Así es. Es. Entonces, Y si estás alegre, ¡ay, tengo mucha fe! sí, No es así. sí. Los discípulos le dijeron al Señor, uno de los discípulos le dijo, Señor, aumentanos la fe. ¿Verdad? Aumentanos la fe. Entonces, la fe se aumenta pasando tiempos con Él, porque es a través de eso que yo lo conozco a Dios. Amén. 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 Entonces, hermanos amados, ánimo, sigamos adelante. Y cuando el Señor le dice a Pedro que Él no quiere que su fe falte, el Señor se lo está diciendo porque el Señor sabía que Pedro iba a caer, que Pedro lo iba a negar. Y después de que Pedro lo negó, cuando el Señor resucitó, Él le dice, díganle a mis hermanos que voy para Galilea, les dijo, ¿verdad? Y díganle a mis discípulos y a Pedro. Pedro. A Pedro.
También escuchaba yo que él negó 3 veces a Jesús. Como quien dice, 3 cuchilladas, 3 puñaladas. Y cuando Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Pedro pudo reafirmarle al Señor Jesús, Señor, tú sabes que te amo. Así es que el Señor lo levantó y su fe no faltó. Así es. Mario, muchísimas gracias, ¿oíste? Qué bendición este mensaje. Ha sido un privilegio que estar Dios, aquí. Amén, que Dios te siga usando, ¿oíste? Gracias, hermano. Adiós, Mario. Amén. Dios te bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.